Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Entonces dijo Dios, dice la Biblia, sepárese las aguas del terreno seco, llamó tierra, llamó mar, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el Espíritu Santo se movía sobre la creación de Dios, aunque no había nadie que ministrarle. El Espíritu Santo protege toda la creación de Dios. Pero no quiere decir que ministra al hombre. Después Dios creó al hombre y el Espíritu Santo estaba en Adán y en Eva, porque eran templos del Espíritu de Dios. Pero después vino el pecado y el Espíritu Santo se apartó del hombre. No estuvo más en el corazón de Adán cuando desobedecieron a Dios y participaron del árbol prohibido. Por eso es que entonces Adán siente miedo. En tanto que el Espíritu Santo estaba en él, estaban felices los dos. Pero una vez que el Espíritu Santo se apartó de ellos, sintieron miedo. Estamos desnudos, vamos a cubrirnos, y se escondieron. Es decir, desde ahí, el Espíritu Santo no estuvo más en el corazón del hombre, porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y Satanás tomó al hombre como su esclavo, y el Dios de estas tinieblas y del hombre que no conoce a Jesucristo fue Satanás, el príncipe. Claro, en forma limitada, hasta donde Dios le permite nada más doblegar al hombre. Pero le pertenecía, por la obediencia del hombre al diablo, ser su Señor. Lo cierto es que el Espíritu Santo se apartó del hombre. Y durante la teocracia, entonces en algunas ocasiones, el Espíritu de Dios venía sobre algunos hombres, cuando Dios quería tratar con ellos. Como en el caso de Sansón, esporádicamente, sí cito algunos que vienen a mi mente ahora. Cuando venía el Espíritu Santo a Sansón, entonces Sansón tenía unas fuerzas tremendas, pero cuando rompió el pacto y contristó al Espíritu Santo, se apartó de él y se acabó la fuerza de Sansón. Así con David, quien clama en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu, después de su pecado con Betsabé. Así diferentes hombres, Gedeón, así Moisés, hombres que fueron usados, y durante la teocracia, repito, el Espíritu Santo venía sobre esos hombres a los cuales Dios lo enviaba. Pero no podía morar en el corazón de cualquier hombre, ni ministrar al hombre todavía. Este es el caso que encontramos nosotros hasta que aparece el Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero leer una porción que encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 7. Voy a leer desde el versículo 6. Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién? El anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, aquí vemos ahora a quién se refiere, quién está impidiendo todavía que se manifieste el hombre inicuo, el anticristo, y gobierne y haga entonces Satanás todo lo que quiere sobre la faz de la tierra, sobre el hombre, y caiga juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Quién lo impide? El Espíritu Santo. Y la iglesia. No porque la iglesia tengamos poder innato en nosotros, poderes celestiales, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el ministerio de la iglesia todavía no ha terminado. Por lo tanto, en tanto que la iglesia esté presente y el hombre le predique al hombre para arrepentimiento, en tanto que la dispensación de la gracia esté en acción, el Espíritu Santo sigue ministrando al corazón del hombre. Entonces, ministrando al corazón del hombre para arrepentimiento, para que venga Jesucristo y en la sangre de Cristo encuentre remisión de todos sus pecados, el Espíritu Santo pueda venir a él, morar en él y hacernos hijos de Dios. Ese es el ministerio. Pero vamos a regresar un poquito atrás. Es decir, no podía el Espíritu Santo manifestarse, y aunque esto lo he citado algunas otras veces, ahora quiero citarlo una vez más. Este tema es muy importante, porque muchas personas se confunden entre religión y salvación. Por eso usted ve que algunos religiosos hacen trampa, son mentirosos, están en vicios, con medallas gordísimas, con crucifijo, con cuanta cosa hay, pero no han podido experimentar un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque afuera la religión hace todo y el hombre practica muchos actos religiosos, pero si el Espíritu Santo no entra a él o a ella, está perdido. No puede ser transformado, no puede dar frutos del Espíritu que no tiene. Por eso, la diferencia entre religión, quizás usted es un religioso y estás en práctica y en penitencia y en promesa, nada de eso te va a servir hasta que el Espíritu Santo no entre en tu vida, hasta que no te arrepientas y aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, no vas a disfrutar la hermosura de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, de que el Espíritu Santo venga, te haga una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Pero dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 7, versículos 36 al 39. Voy a leer desde el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan nos explica, como el tema es este, el ministerio del Espíritu Santo en el hombre. Por favor, ponga mucha atención en esto. Es decir, que Jesucristo mismo manifiesta que el Espíritu Santo, que se había tenido que apartar de Adán y Eva por el pecado y de sus hijos que habían tenido hasta entonces, ahora no estaba en el hombre y no podía estar en el hombre en la misma dimensión hasta que él fuera glorificado. San Juan lo explica, lo aclara y dice: esto dijo del Espíritu Santo, está escrito con mayúscula, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, en Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es, el ministerio del Espíritu Santo no había comenzado porque Jesucristo todavía no había derrotado ni clavado en la cruz la derrota del primer Adán. Cosa esta que hemos enseñado en otros estudios. Pero entonces en la cruz del Calvario, Jesucristo, que se hizo hechura del primer Adán en el cuerpo que María trajo, entonces tomó la derrota de Adán y la clavó en la cruz, dándonos nosotros la oportunidad de morir a esa naturaleza como él murió en la cruz y de vivir porque él resucitó de los muertos. Luego entonces, Jesucristo no había sido glorificado, no se había completado nuestra redención, el Espíritu no podía venir a nosotros. Pero una vez que Jesucristo entregó su vida y fue al cielo y llevó su sangre al tabernáculo celestial, entonces pudo descender el Espíritu Santo, venir a nosotros, morar en nosotros, estar en nosotros
desde que comenzó la iglesia. Escuche esto, anote esto. La iglesia comenzó bajo el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en nosotros los gentiles, la iglesia comenzó en una célula en casa de Cornelio el centurión en Hechos capítulo 10 y versículo 44. Ahí comenzó la iglesia entre los gentiles y entre los judíos, comenzó en Hechos capítulo 2, 3 y 4. Luego entonces no había podido comenzar, aunque el Espíritu Santo, esto es muy importante, el Espíritu Santo estaba en la tierra y donde quiera que haya creación de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Pero pese a eso, Él no podía ministrar al hombre, porque no se había crucificado a la derrota del primer Adán. Jesucristo no había pagado el precio, ni había sido glorificado en el cielo. Es muy importante recordar eso. Pero entonces ahora, la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo llevó su sangre al tabernáculo celestial, la depositó. Aquí está mi sangre, sangre que representa mi naturaleza de Adán que tomé para redimirlo, para que toda su derrota, todo su pecado y desobediencia que fue puesta sobre mí, Padre, la clavé en la cruz, y cuando ese cuerpo murió, murió la derrota de toda la humanidad. Es glorioso. A mí me dan ganas de decir: gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios por Jesucristo. Bendito sea la cruz del Calvario, donde mi Señor entregó mi vida, su vida por mí, pero mi derrota fue clavada también. Luego entonces Jesucristo, después de haber resucitado, asciende al cielo. Cuando se le aparece María en el capítulo 20 de San Juan y lo va a abrazar, le dice: no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. Él sube al cielo, lleva la sangre preciosa del mismo, y entonces el Espíritu Santo pudo derramarse. Esta es la explicación que Juan había dicho en el capítulo 7, que no se podía derramar el Espíritu Santo porque Cristo no había sido glorificado. Ahora en Hebreos aquí nos dice que Él llevó en aquel tabernáculo celestial su propia sangre. Esto es glorioso, ¿no es cierto? Por ti y por mí. Piensa esto: Jesucristo te ama. Tú no tienes que estar en esa miseria y en esa derrota. No solo porque Él pagó por ello, sino porque el propósito de Dios, el plan de Dios está establecido, que el hombre fuera totalmente libre. Y tú, hombre o mujer, eres descendiente del primer Adán. Derrota que fue destruida en la cruz del Calvario. Pero ahora, cuando aceptamos a Jesucristo, somos hijos del segundo Adán, redimidos por la sangre, hijos de Dios, redimidos por la sangre del segundo Adán y llenos de su naturaleza celestial. Y en esa naturaleza celestial que estamos viviendo ahora, cuando nacemos de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, y ahí se restauró el ministerio que había sido suspendido por el pecado del hombre. En Hechos, cuando comenzó la iglesia entre los judíos y entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? ¿Pudieron entender el concepto? Luego el Espíritu Santo está ahora ministrando al hombre a través del hombre. Y tiene el ministerio de redarguirnos de pecado, de llevarnos a los pies de Cristo, de mantenernos después que aceptamos a Jesucristo, de interceder por nosotros. Algunos dicen que no es una persona, la Biblia lo pone como una persona, de interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros ni sabemos cómo orar, dice la palabra. Defendernos, guiarnos a toda verdad y llevarnos, cuando sea la hora, el tiempo de rapto de la iglesia, llevarnos a la presencia de Dios. Cuando eso ocurra, el Espíritu Santo ya no puede ministrar más. Por eso es que cuando leímos en 2 Tesalonicenses, ahora el anticristo no se puede manifestar, porque todavía tenemos el ministerio directo del Espíritu Santo, la iglesia de los redimidos por la sangre de Cristo, no la religión,
No religión, ni penitencia, ni cosas, dogmas y prácticas y cosas que son abominables delante de Dios. Porque con todo respeto, pero si usted ha leído el segundo mandamiento y usted adora una imagen, usted sabe que está en desobediencia y que es abominación a Dios. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en lo profundo de la mar. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No se engañe. Si usted es un idólatra, no entra al reino de los cielos. Solo los que sean sellados por el Espíritu Santo. Yo no lo dice José Luis Soto. Yo le puedo enseñar en todas las partes donde la Biblia lo dice. Y eso es palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que estar en la vida. Usted, para saber si es cristiano, necesita saber que está sellado por el Espíritu Santo. Tienes que, cuando oras, sentir al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo de Dios. Saber que estás guiado por el Espíritu Santo, que estás siendo transformado por el Espíritu Santo. Sí, Señor, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Si esa obra del Espíritu no está en tu vida, no está ministrando. Dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es del Señor. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no ha nacido nuevo, usted no es de Dios, por muy religioso que sea, con todo respeto. Luego, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no hay frutos. Y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí, la transformación que hace Dios. Y entonces el Espíritu Santo se queda en nuestro corazón. El ministerio del Espíritu Santo es poderoso. Cuando llegue el tiempo ya, que se cumple el tiempo, que la dispensación de la gracia va a terminar, entonces el Espíritu Santo se le prohibirá ministrar. Así como no ministraba antes que Cristo fuera glorificado, cuando llegue el cumplimiento y el término, la dispensación de la gracia, ya no ministra más. Entonces, como no va a ministrar más, se acabó el tiempo de la iglesia. La iglesia es llevada a la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Y aquí en la tierra se queda entonces el anticristo. Ese gobierno que ya, este gobierno global, este desmantelamiento del soviet que ha habido, esta neutralización, la caída de la pared de Berlín, todas estas cosas, la nueva orden o el nuevo orden mundial que existe hoy. ¿Sabe por qué es? Porque se está formando el gobierno del anticristo a grandes pasos y la superiglesia. Cuando ya esté preparado todo esto y Dios crea que se predicó el evangelio a toda criatura como Él quería, entonces nos levantará su presencia y aquí en la tierra se llevará a cabo la gran tribulación. 7 años que faltan por cumplirse con el pueblo de Israel, la última semana profética que no se cumplió en el capítulo 9 de Daniel, y entonces el Espíritu Santo, aunque estará en la tierra, porque esto es lo que algunos se confunden, el Espíritu Santo será quitado, el Espíritu Santo no será quitado, el Espíritu Santo se le prohibirá ministrarlo al hombre, arrepentimiento de pecado, porque ya la salvación por gracia se habrá acabado. Pero Él queda aquí, en la tierra, si no el diablo hubiera destruido toda la raza humana. Luego, entonces ahora, el Espíritu Santo de Dios quizás está tratando contigo para que te arrepientas y aceptes a Jesucristo. Cuando, repito, sea prohibido esa administración, ya los que queden aquí en la tierra, que no sean sido lavados en la sangre de Cristo ni transformados por el poder del Espíritu Santo, serán juzgados. El juicio de Dios caerá aquí en la tierra. La gran tribulación, espanto. Los 7 sellos del Apocalipsis serán abiertos. ¡Wow! Los 7 jinetes del Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios derramadas sobre los hombres, porque ya la iglesia no estará presente. Algunos dicen que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Eso no es cierto. Por eso tenemos estudios. La iglesia que está preparada pasará la gran tribulación. Los cristianos mediocres, lo que representan las vírgenes fatuas que no estaban preparadas, que se dicen cristianos y no lo son. Esos sí van a pasar la gran tribulación y van a tener que ser decapitados. Pero los que estén santos, viviendo bajo la unción del Espíritu Santo, seremos trasladados a la presencia de Dios. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.